Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Buenas noches, amados hermanos y amigos, que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Bienvenidos a una lección más de esta nueva carta, de este nuevo estudio que estamos teniendo los días jueves, ahora acerca de la carta a los Hebreos. En esta oportunidad vamos a dar inicio ya al texto en sí. Vamos a estar en el capítulo 1, desarrollando versículo por versículo el capítulo número 1 o el capítulo 1 de Hebreos. Perdón, hermanos, habiendo tenido nuestra introducción la semana pasada, tenemos ya en mente algunas cosas importantes acerca del libro y en esta oportunidad vamos a tratar, si el tiempo lo permite, de abarcar todo el capítulo 1, específicamente del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos instruya y nos ayude en esta noche. Por favor, acompáñenme. Bendito Señor y Padre nuestro, sobre todas las cosas, en esta hora de la noche le damos a usted la honra y la gloria por cuidarnos, por protegernos y por amarnos y darnos todo lo necesario para la vida. A esta hora, Padre, le suplicamos la sabiduría para poder entender su palabra y también la fortaleza para predicarla a otros con el ejemplo y también enseñarla, Señor, a aquellos que aún no le conocen. Suplicamos que este estudio nos anime grandemente en nuestra vida cristiana y que todo lo que hagamos en nuestro diario vivir sea siempre para honrarle y para bendecirle a usted. Por favor, perdónenos, Señor, nuestras faltas, ya que en todo momento le fallamos, Señor, y de múltiples maneras. Queremos hallar gracia delante de sus ojos en esta noche y siempre. Guarde a todos los que hoy y en el transcurso de los días mirarán esta lección para que también sean edificados a través de ella. Le rogamos todas estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos al estudio de esta noche. Bien, hermanos, estamos de vuelta, ahora sí, para dar inicio a el texto de esta noche, como ya lo anunciamos, el capítulo 1 de Hebreos. Hermanos, en este capítulo vamos a estar aprendiendo cosas muy importantes, y no solamente en este capítulo, sino en toda la carta a los Hebreos. Debo decir que en el sistema que hemos diseñado para estudiar en esta oportunidad la carta a los Hebreos, vamos a estar considerando una palabra clave por capítulo que nos ayude a entender mejor la carta como un todo. Entonces, en esta oportunidad, en el capítulo 1, vamos a aprender una palabra clave para el capítulo 1. Pero antes, hermanos, queremos compartir con ustedes cuál es la esencia de la carta a los Hebreos. Y tenemos que recordar lo que Hebreos capítulo 13, versículo 22 nos dice. Si gusta, por favor, lee conmigo Hebreos capítulo 13. En el versículo 22, el escritor nos deja saber que su carta es una carta de exhortación. Dice el escritor, verso 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que el escritor en su carta nos hace saber, o al final de su carta nos deja saber que sus palabras han sido palabras de exhortación. Quiere decir que la carta a los Hebreos es una carta que nos va a dar ánimo, que nos va a exhortar, que nos va a animar en nuestra vida cristiana. No solamente la carta a los Hebreos es una carta de ánimo, por supuesto que todas las cartas o todos los escritos que tenemos en la palabra del Señor nos animan, pero esta en particular fue una carta que, como vimos la semana pasada en la introducción, fue una carta
o una epístola que fue escrita a cristianos judíos o a judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban luchando para permanecer fieles al Señor. Estos cristianos o estos judíos que se habían convertido al cristianismo estaban lidiando con este problema. Ellos querían volver a sus antiguas prácticas religiosas de acuerdo al Antiguo Testamento. Querían volver al judaísmo. Y el escritor les escribe para exhortarles, para animarles a que ellos deben de seguir adelante con el poder de Cristo Jesús y apartar cualquier tipo de pensamiento que les quisiera hacer regresar a sus antiguas prácticas. Y por supuesto, esto es una carta que también nos anima a todos nosotros, porque nos vamos a ver tentados día a día, hermanos, en nuestra vida cristiana, a querer regresar a lo que antes practicábamos, sea en el mundo religioso o sea nuestras antiguas prácticas, cuando vivíamos alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de las promesas, como dice la carta a los Efesios. Así que Hebreos es una carta que nos anima a permanecer fieles al Señor. Y esto es lo que tenemos que tener en mente. Al estudiar la carta y al estudiar la Biblia, todo ser humano necesita reconocer que está perdido espiritualmente. Yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, en algún momento en sus vidas han viajado a alguna ciudad, a alguna región donde usted no conoce absolutamente nada. Quizás le han dado a usted algunas direcciones para poder llegar al lugar donde usted necesita llegar, pero cuando usted va por el camino, inmediatamente se da cuenta de que se encuentra perdido, de que no sabe cómo llegar. Hoy en día es muy común para nosotros usar los famosos GPS, que nomás ponemos la dirección en nuestro celular, dispositivo electrónico, y él mismo nos lleva hasta nuestro lugar de destino. Pero hace un tiempo atrás no existía esta tecnología y incluso hoy muchos no la tienen. Así que cuando llegan a un lugar y se encuentran perdidos, lo más fácil es preguntar a alguna persona que sea del lugar, que conozca la dirección, y le preguntamos por direcciones. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Cuando estamos perdidos, hermanos, necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que nos provea una dirección, una guía para poder llegar a nuestro destino. Y es por eso que en el capítulo 1, la palabra clave que vamos a estar teniendo en mente es guía, guía. Porque si nosotros estamos perdidos espiritualmente, necesitamos a alguien que nos guíe hacia la salvación. Es por eso que Lucas capítulo 19, versículo 10, hablando Jesús acerca de su misión, dice: el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Refiriéndose a toda la humanidad, porque todos somos pecadores. El Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, su Hijo Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nuestra meta, hermanos y amigos, en la vida es, número 1, reconocer que estamos perdidos. Y número 2, nuestra meta es pasar de perdición a salvación. Pero ¿cómo lo hacemos? Los seres humanos no podremos por nuestra propia cuenta encontrar la salvación. No podremos jamás encontrar esa ruta hacia la vida eterna. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero producen o llevan a la muerte. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos una guía, y esa guía la encontramos en Cristo Jesús. Como dije anteriormente, hermanos, nadie, ningún ser humano puede llegar a encontrar ese camino a la vida eterna. Jeremías lo dijo en el capítulo 10, versículo 23, que quiero leer en esta noche. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino,
ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. El hombre no puede encontrar la salvación, no podemos llegar a nuestro destino. Todos queremos ir al cielo, pero no podemos llegar solos. Necesitamos una guía, alguien que nos guíe. Y de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 1 de Hebreos, esa guía es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta sección del primer capítulo de los Hebreos vamos a estarla dividiendo en dos secciones o en dos líneas de pensamiento. En primer lugar, hermanos, vamos a estar hablando acerca del mensajero de Dios. Y ese mensajero es el que provee la guía que necesitamos. Y esto lo cubre prácticamente todo el capítulo 1, versículo 1 al 14. Y la segunda línea de pensamiento, o estos segundo escenario que vamos a ver, es no solamente el mensajero, sino el mensaje de Dios y cómo este mensaje provee guía a nuestra vida. Y esto lo vamos a ver en los primeros 4 versículos, del capítulo 2. El mensajero de Dios. Hablemos acerca del mensajero de Dios. El mensajero de Dios, hermanos, como ya lo he anotado, como ya lo he mencionado, es Jesucristo mismo. Su Hijo, su unigénito Hijo es el mensajero. Si usted quiere, por favor, lea conmigo en el capítulo 1 de los Hebreos, versículos 1 y hasta el versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el mensajero de Dios en este tiempo, en estos postreros días, en el Nuevo Testamento? Su Hijo Jesucristo. El escritor nos deja saber cómo Dios, dice, ha hablado en otro tiempo, específicamente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cómo Dios habló al hombre, cómo Dios habló a los padres, dice, por medio de los profetas. El Señor nuestro Dios habló de muchas formas en la antigüedad. Habló oralmente, es decir, directamente. Él hablaba con Adán y Eva directamente. Ellos escuchaban su voz en el huerto. Habló directamente con Abraham. Habló directamente con Jacob. Habló directamente con Moisés. Habló por medio de ángeles. Recuerdo en un par de ocasiones cómo Dios envía a sus ángeles a hablar con Abraham, a enviarle su mensaje a Abraham por medio de ángeles. Dios utilizó también a los profetas para hablarle al pueblo. Por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos una variedad de lo que conocemos profetas mayores, porque escribieron en gran manera. Y tenemos otros profetas que son llamados menores, porque escribieron un poco menos. Pero Dios también habló a través de una zarza ardiendo. Dios utilizó incluso a un burro o a un asna en una ocasión para hablar. Pero en este tiempo, en el tiempo en el que usted y yo vivimos, en el Nuevo Testamento, ya Dios no usa burros, ya Dios no utiliza profetas. Dice que nos ha hablado por medio de su Hijo unigénito. Por el mensaje de Cristo Jesús, su Hijo, es que nosotros estamos aquí. Aquí es donde nosotros tenemos que recordar la importancia de las palabras del apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, verso 18. 16 al 18. En una ocasión le dice Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente de ahí afuera que soy yo? ¿Quién soy yo? Ellos dicen, bueno, algunos dicen que Elías, otros que Isaías, que otros que Juan el Bautista o algún otro profeta resucitado. Un profeta, hermanos, no era solamente alguien que podía ver el futuro, como lo vamos a ver en un momento, pero un profeta era alguien, simplemente alguien que hablaba por otro. Y aquí Jesús les hace la pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Hijo
de Dios es su mensajero en el Nuevo Testamento. Así que estamos hablando acerca del mensajero de Dios. Estamos diciendo que ese mensajero es su propio Hijo, su Hijo unigénito. Que este mensaje que Jesús nos transmitió en el Nuevo Testamento no fue su mensaje, sino que fue el mensaje de Dios. Por supuesto, entendemos que es un mensaje que Dios le dio a Jesús, Jesús le dio a los apóstoles y hoy lo tenemos de una manera escrita en su santa palabra. Lo que los apóstoles nos escribieron en el Nuevo Testamento fueron las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús fueron las palabras de Dios o el mensaje de Dios. Así que el resto del capítulo 1, el escritor nos va a dejar ver o nos va a hacer saber, hermanos, cuáles son esas credenciales que hacen a Jesús o capacitan a Jesús para ser el mensajero de Dios. En primer lugar, en el versículo 2 que acabamos de leer, vemos cómo Jesús es el profeta de Dios. Verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Éxodo capítulo 4, versículos 4 al 16, encontramos la ocasión como Dios habla con Moisés y lo elige, lo escoge para ir a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En por lo menos 5 ocasiones, Moisés pone excusas para no ir a Egipto. Una de esas excusas, una de esas razones por las cuales él le dice a Dios, yo no voy a ir a Egipto, es porque yo no soy de buen hablar, soy tartamudo, soy torpe para hablar. El Señor nuestro Dios le exhorta y le dice, no soy yo el que creó al hombre, no soy yo el que le dio el hablar. Bueno, pero si tú tienes problemas de hablar, entonces Aarón hablará por ti. En este caso, Dios le transmitiría el mensaje a Moisés, Moisés se lo transmitiría a Aarón y Aarón finalmente sería, su hermano Aarón sería el que iba a hablar por él. Es lo que vemos en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Entonces, Aarón sería finalmente el profeta. Como ya lo mencionamos, un profeta, hermanos, es alguien que habla o transmite el mensaje de alguien más. Moisés mismo en Deuteronomio 18:15 dijo que después de él se levantaría un profeta mayor que él y que el pueblo necesitaría oír a ese profeta, refiriéndose al Hijo de Dios, a Jesucristo, del cual estamos hablando acá en Hebreos capítulo 1. Así que el mensaje de Jesús es el mensaje de Dios. Jesús no habló sus propias palabras. El mensaje que Él nos transmitió fue el mensaje que Dios quería darnos a nosotros. Por eso en Juan 12:48 dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El mensaje que Juan recibió en la isla de Patmos fue un mensaje de Dios, fue un mensaje de Jesús, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La segunda credencial que vemos, que hace capacitado al Señor Jesús para ser el mensajero de Dios, es que Jesús es el poder de Dios. No solo es el profeta de Dios, sino que también es el poder de Dios. Verso 3 dice, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Pueden ustedes, mis hermanos y amigos, en esta noche, en ese versículo, ver el poder de Jesús, el poder de Dios en la creación? El resplandor de su gloria. Jesús, dice el versículo 3, Jesús es el resplandor
de la gloria de Dios. Necesitamos ir en este momento, hermanos, a Juan capítulo 1. No está quizá en la presentación, pero quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quienes vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios, todo el poder de Dios manifestado en la persona de Jesús. Jesús tiene y tuvo toda la esencia de la deidad de Dios. Este es uno de esos temas que nuestros amigos, los testigos de Jehová, todavía no nos pueden explicar. Colosenses 2:9 dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Todo lo que se refiere a Dios está en la persona corporalmente de Cristo Jesús. Todos los atributos de Dios están en Cristo Jesús. Si Dios es todopoderoso, Cristo es todopoderoso. Si Dios es omnisciente, su Hijo es omnisciente. Si es omnipresente, su Hijo es omnipresente. En Cristo Jesús, dice Colosenses 2:9, habita corporalmente toda, no dice alguna, toda la plenitud de la deidad. Así que una vez más digo, hermanos, quienes vieron a Jesús en su ministerio terrenal, quienes le vieron cara a cara, vieron a Dios, vieron su gloria. Es por eso que en una ocasión Jesús les anuncia su partida y ellos le dicen: muéstranos al Padre. Jesús les dice: ¿cómo me piden ustedes? ¿Cómo me dicen ustedes que les muestre al Padre? Quien me ha visto a mí, les dice Jesús, ha visto al Padre Celestial. El universo que hoy existe por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Aquí mismo en Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, Jesús, y el verbo, Jesús, era con Dios, y el verbo, Jesús, era Dios. Según Colosenses 1, 16 y 18, todas las cosas subsisten, fueron creadas por medio de Él y para su propósito. Dicho de otra forma, mis amados hermanos, Dios fue quien diseñó. El diseño del universo fue o estuvo en la mente de Dios, pero Jesús estuvo activo en el momento de la creación. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, una y otra vez, en la creación, usted encontrará la expresión: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sean las aguas. Y dijo Dios. La creación fue hecha por medio de la palabra de Dios. Y este Dios incluye a Jesús. Luego dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando usted lee Hebreos, en el versículo 3 dice: Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios. Y dice: ¿quién? Jesús es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Incluso hoy en día, todo en este universo, hermanos, todo lo que se mueve, el viento, las aguas, el sol girando alrededor, o la tierra, girando alrededor del sol, todo se sustenta por la palabra de Jesús. Ni siquiera podríamos pestañear si no fuera por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El universo continúa entonces funcionando por la palabra de Jesús. Pero en tercer lugar, hermanos, vamos enumerando, estamos viendo una vez más las credenciales que capacitan a Jesús para ser el mensajero de Dios. Hemos dicho en primer lugar que Él es el profeta de Dios. En segundo lugar es el poder de Dios, pero en tercer lugar Jesús es el sacerdote de Dios. En el versículo 3 dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y luego de hacer eso dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesús no se sentó en la majestad de las alturas hasta que hubo terminado su trabajo. Y su trabajo principal consistió en purificarnos, hacernos limpios de nuestros pecados. ¿Recuerda lo que decíamos al inicio? Estamos perdidos porque somos pecadores y necesitamos una guía. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era responsable de hacer sacrificios día a día, hacer sacrificios constantes para que el pueblo tuviera una buena relación con Dios. El pueblo llevaba al sacerdote animales para que fueran sacrificados y la sangre de ellos fuera derramada, y de esta forma Dios se satisfacía y les perdonaba sus pecados, pero esto era algo que constantemente tenía que ser hecho. Pues el texto nos dice ahora que Jesús ha hecho la purificación de nuestros pecados. Él mismo es el sacrificio, Él mismo fue el Cordero, Él mismo es quien nos purifica. Él es también nuestro sacerdote. Solamente, esto es algo interesante, pero solamente la carta a los Hebreos, en toda la Biblia, es la única que menciona a Jesús haciendo este tipo de trabajo. Menciona a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Después entonces que nos purificó, el Señor Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 7 nos recuerda por medio de qué fuimos nosotros purificados. El texto dice en el verso 7, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, purificación por medio de la sangre que Jesús derramó por nuestros pecados. Ningún otro profeta estaría capacitado para ser el mensajero de Dios, porque ninguno derramó la sangre por nosotros. Solamente su Hijo amado. Vamos avanzando, hermanos. Continuamos viendo las credenciales de Jesús. Hemos dicho en primer lugar entonces que Jesús es el profeta de Dios. En segundo lugar hemos dicho que Jesús es el poder de Dios. En tercer lugar hemos dicho Jesús es el sacerdote de Dios. En cuarto lugar, lo que capacita a Jesús para ser el mensajero de Dios es el lugar donde está Jesús. El verso 3 dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, hoy usted y yo podemos estar confiados porque sabemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Jesús, después de que murió, fue sepultado, también resucitó. Y después de su resurrección, por fe creemos que ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el Rey de Reyes. Y esto, hermanos, de que Jesús se sentó a la derecha, a la majestad de las alturas, se repite una y otra vez en el libro de los Hebreos. En el capítulo 1, verso 3 ya lo leímos, leamos verso 13. Versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado
de tus pies. Capítulo 8, versículo 1. De nuevo lo menciona el escritor. Ahora pues, o ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Capítulo 10, verso 12, dice de nuevo el escritor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Finalmente, en el capítulo 12, verso 2, de nuevo dice el escritor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese usted, por lo menos en 5 ocasiones hemos visto cómo el escritor nos deja saber que hoy, después de cumplida su misión terrenal, Jesús ascendió al cielo y hoy está sentado, no descansando, no durmiendo, no comiendo. Jesús está sentado en el trono, a la diestra del trono de Dios, abogando por nosotros. Su misión aún no termina. Como vamos a ver más adelante en otros capítulos, cuál es la labor del sumo sacerdote y cómo se nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, cómo Él continúa trabajando en nuestro favor ahora que está en los cielos. Así que Jesús está capacitado para ser el mensajero de Dios por el lugar donde se encuentra ahora. Y finalmente, hermanos, vamos a ver una credencial más que capacita al Señor Jesús para estar en ese puesto de mensajero de Dios, y es acerca de su prestigio. Vamos en esta presentación, hermanos, estas son las que ya hemos mencionado. Aquí tenemos la siguiente: el prestigio de Jesús. Versículo 4 hasta el final del capítulo. Versículo 4 hasta el final del capítulo, es decir, hasta el capítulo 14. El escritor a los hebreos lo que nos va a dar es una comparación entre Jesús y los ángeles. Y cómo en esa comparación vamos a ver el prestigio de Jesús. Leamos el verso 4. Verso 4 hasta el verso 14, pero vamos a ir en secciones. Hermanos, dice el verso 4: hecho tanto superior a los ángeles. Recuerde, el escritor viene hablando de Jesús, viene hablando de sus credenciales, y en el verso 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, Jesús es superior a los ángeles. Como vamos a ver más adelante, Jesús es superior no solo a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior a Melquisedec. Jesús es superior. Es superior, y el escritor nos va a dar las razones del por qué es superior. Nos dice que su nombre es más excelente que cualquier otro nombre en la tierra. Verso 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. El resto del capítulo vamos a ver esta comparación. Sabemos que el Señor Jesús creó a todos los ángeles. De hecho, conocemos alguna variedad de ellos. Sabemos que hay ángeles, arcángeles, vamos a ver, querubines, serafines, y los más conocidos son quizás estos 3 que le pongo en la presentación: Miguel, Gabriel y Azalel. Pero todos ellos fueron creados por Jesús. Jesús no fue creado por Dios, Jesús no fue creado por nadie, Él mismo es creador. Y en este versículo 5 va el escritor a dar inicio a citar el Antiguo Testamento, y lo va a citar para decirnos
3 nombres diferentes que se le dan a Jesús. 3 nombres diferentes que se le dan a Jesús y que nos muestran su superioridad. En primer lugar, como acabamos de leer del versículo 5 al 7, leamos 6 y 7, dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Jesús, mis hermanos y amigos, es superior a los ángeles porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿A cuál, dice el escritor, de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Todos los ángeles son creación de Dios, pero a ninguno de ellos, ni uno solo de ellos, fue llamado jamás hijo de Dios. A ninguno le dijo Dios: yo te he engendrado hoy. Incluso cuando introdujo a su primogénito a este mundo, la orden fue que todos los ángeles le adoraran. Leamos Mateo capítulo 3, versículo 17. Note lo que dice Mateo capítulo 3, en el verso 17. Jesús, dice el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta ocasión es después del bautismo de Jesús. Pero aun cuando el Señor es introducido, nuestro Salvador viene al mundo, todos los ángeles le adoraban. Después de su tentación en el huerto, en Mateo capítulo 4, ángeles vinieron y le servían. En el Getsemaní, orando con angustia, pidiéndole a Dios por una segunda oportunidad, recuerdo cómo venían ángeles y le fortalecían al Hijo de Dios. ¿Por qué está capacitado Jesús para ser mensajero de Dios en el Nuevo Testamento en estos postreros días? Porque Él lleva un nombre superior que el de cualquiera de los ángeles. Imagínense que los ángeles son hechos mayores que nosotros en fuerza, en poder y en otras características, pero ninguno de los ángeles fue llamado jamás Hijo de Dios. El segundo nombre que se le da a Jesús, una vez más, en este texto, es que Jesús es Dios mismo. Una vez más, este es uno de los textos con los cuales nuestros amigos testigos de Jehová continúan lidiando, porque el escritor nos deja ver que Jesús es Dios. Y sabemos que los testigos de Jehová, ellos no aceptan, no creen que Jesús sea Dios en toda su capacidad, en toda su esencia. Vea lo que dice el escritor, versículo 8 al 9, en el capítulo 1. Más del Hijo de Jesucristo, dice Dios. Dios dice esto de su Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Palabra del Señor. Note cómo Dios mismo llama a su Hijo. Le dice: tu trono, oh Dios. Dios Jehová, el Padre Celestial, llama a su Hijo Dios. Me recuerdo las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, haciendo esa oración. Le dice el Señor Jesús en su oración al Padre por todos los que habían de creer: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ver esa gloria que tuve contigo desde el principio. Jesús, mis amados hermanos y amigos, es eterno.
Jesús no ha tenido principio ni tendrá fin. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que sustenta todas las cosas, el creador de este mundo. Todo lo que vemos existe por su palabra. Jesús es Dios. No importa lo que muchos crean, no importa lo que muchos digan, la palabra de Dios nos dice que su Hijo es Dios en todo el sentido de la palabra. Finalmente, Jesús es Señor. En el verso 10 dice, veamos hasta el versículo 13, y tú, una vez más, Dios hablando, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Una vez más dice en el verso 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es Señor. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Como dice el texto, el fundador de esta tierra. Y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién podría negar que Jesús está absolutamente o estaba absolutamente capacitado para ser el mensajero de Dios? Es por eso que desde que nos empieza a hablar, desde que nos empieza a exhortar, en el versículo 1, el escritor dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado hoy en estos postreros días por medio del Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, por esas razones Jesús está capacitado para ser el mensajero de Dios. Finalmente en el verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este es un tema complejo, difícil de desarrollar, incluso necesitaríamos una lección aparte, porque no sabemos. Usted me pregunta, ¿cuál es la labor de los ángeles? Específicamente, no lo sé, no sabría darle la respuesta. No sé en qué sentido el escritor dice que son ministradores. Los ángeles, dice el verso 14, son espíritus ministradores que trabajan o están al servicio nuestro, de los santos. Dice, son enviados al servicio a favor de los que son herederos de la salvación, de usted y de mí. Los que somos salvos por la gracia de Jesús, los ángeles están a nuestro servicio. ¿En qué forma nos sirven? No lo sé. Algunos han querido sugerir que cada uno tiene su ángel guardián y que todo el tiempo un ángel nos está protegiendo. Si usted lo quiere creer, pues respetamos su forma de pensar, pero a ciencia cierta no sabemos en qué o de qué manera nos sirven los ángeles. Pero bueno, terminamos este capítulo 1 en esta primera sección donde hemos hablado acerca de el mensajero de Dios. Dije al inicio que íbamos a dividir esta porción de la escritura en dos escenarios. El primero, el mensajero de Dios. Ahora hablemos acerca de el mensaje de Dios. Estamos viendo acá un resumen, hermanos, en la presentación de lo que hemos visto hasta este momento. Todas estas credenciales, entonces, como ya lo dijimos, son la razón del por qué hoy debemos oír las palabras de Jesús. Muy bien, si rechazamos las palabras de Jesús, vamos a ser juzgados por esas palabras de Jesús, el profeta de Dios. Ahora sí, hermanos, hablemos acerca del mensaje.
Y para esto vamos a leer el capítulo 2, versículos 1 al 4. Note que la primera palabra que encontramos en el versículo 1 del capítulo 2 es por tanto. ¿Qué significa esta expresión? Es como un puente. Por tanto, es decir, por lo que hemos ya dicho, por lo que hemos ya hablado, y fíjese que hemos hablado por qué Jesús está capacitado para ser el mensajero de Dios. Ya vimos que vimos sus credenciales, vimos cómo Él es el Hijo de Dios, vimos cómo Él es Dios, cómo Él es Señor y cómo es superior a los ángeles. Entonces, por lo que hemos dicho, por tanto, es necesario, dice el escritor, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo fue confirmada? Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Palabra del Señor, hermanos. El mensaje de Jesús, entonces, es necesario para no deslizarnos. Una vez más, trate de poner en su mente la idea. Tenga en mente, hermanos, que el escritor le está hablando a judíos cristianos. Nos está hablando hoy a nosotros. Y el escritor nos dice que hay un peligro inminente. Hay un peligro evidente de que usted y yo nos podamos deslizar, de que nos podamos separar, de que podamos ser arrastrados de lo que hemos creído. Por eso dice, por tanto es necesario que con más, no con diligencia, con más diligencia, usted y yo atendamos, es decir, prestemos atención con el oído abierto, no sea que nos deslicemos. Dios le dio a Moisés la ley por medio de un ángel. Es lo que dice Hechos, puse en la presentación Mateo, pero es Hechos capítulo 7 en la predicación de Esteban, Hechos 7:38 y en el versículo 53. Moisés recibió la ley y quiero leerlo, hermanos, en Hechos. Por favor, omita la presentación en este particular. Es Hechos 7, versículo 53. Dice así, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban en esta predicación le está diciendo a estos judíos que ellos recibieron la ley por disposición, por medio de ángeles y no la obedecieron, no la guardaron. El escritor a los hebreos nos dice, verso 2, si la palabra dicha por medio de ángeles, es decir, el Antiguo Testamento, fue dado por medio de ángeles y esa palabra fue firme, porque era palabra de Dios, y toda desobediencia, es decir, transgresión, recibió su castigo, su justa retribución. Es decir, si estos judíos del Antiguo Testamento, que no obedecieron la ley, que la incumplieron, recibieron su castigo, aquí es donde nos pregunta el escritor a los hebreos, a nosotros, que hemos recibido el mensaje no por medio de ángeles, sino por medio de uno mayor, Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. Hemos recibido un mensaje mejor por medio de un profeta mejor, por medio del Hijo de Dios. Si aquellos que están aquí recibieron su castigo por desobedecerla, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice el escritor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación
tan grande. Hermanos, contrario a lo que muchos piensan hoy, escúcheme, usted que me está escuchando, escúcheme con atención en esta noche. Puede ser que nosotros seamos salvos por gracia, por la obra redentora de Cristo Jesús, sí. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Es algo que recibimos por gracia. Pero este texto y otros que vamos a ver en Hebreos nos dejan ver que la salvación es algo que se puede perder. Se lo repito de nuevo, la salvación es algo que se puede perder. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por medio de los apóstoles que predicaron en la antigüedad, que nos dejaron el Nuevo Testamento, y fue una predicación, una salvación confirmada por los que oyeron, pero también fue testificada por Dios juntamente con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según la voluntad de Dios mismo. El mensaje de Jesús es mucho mejor que el de los ángeles. ¿Cómo podemos escapar nosotros de la condenación si rechazamos las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento? El mensaje del Nuevo Testamento dado primero a Jesús y luego los apóstoles para nosotros fueron testificados, dice el texto, por medio de milagros y señales que el mismo Espíritu Santo dio según su voluntad. No tenemos tiempo para considerarlo, hermanos, pero cada uno de esos dones milagrosos, esa lista de dones milagrosos que existían en la antigüedad y por medio de ellos era confirmada la predicación, los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, que usted puede en su estudio personal leer con más detalle y con más tiempo. Jesús es el profeta de Dios, como ya lo vimos, y él instruyó a sus apóstoles acerca de estas cosas para que ellos nos dejaran a nosotros escrito lo que hoy en día podemos ver en la palabra de Dios y que necesitamos cumplir. El mensaje de Dios, algunos pensamientos acerca de este mensaje. Y con esto vamos a ir cerrando en esta noche. Si usted nota en los versículos que leímos, capítulo 2, versículos 1 al 4, específicamente en el versículo 3, este es un mensaje que fue comunicado. Dice, anunciado por el Señor. En la antigüedad, como vimos, Dios habló oralmente, directamente con estos hombres. Habló por medio de sus profetas, oralmente. También les hablaba, les transmitía. Sin embargo, el Señor Jesús nos ha anunciado este mensaje. Un mensaje que ha sido transmitido de una manera escrita para nosotros, no de una manera verbal. Hoy nadie puede decir que recibió un mensaje de Dios o que el Señor le habló directamente, porque toda la voluntad de Dios está revelada en su palabra en el Nuevo Testamento y por eso lo tenemos de una manera escrita. Fue un mensaje comunicado, pero también fue un mensaje creíble, un mensaje que se podía creer. Dice, fue confirmado por los que oyeron, es decir, aquellos que escucharon a los apóstoles predicar, entendieron, aceptaron, confirmaron que esta predicación era cierta. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos creyeron que era cierta? Porque fue un mensaje que fue orientado a la conversión. Fue un mensaje para salvación. La predicación de la palabra tiene que conducir a toda persona a entender, como vimos al principio, que está perdida. Dios nos ha dejado su palabra para hacernos saber que estamos perdidos y que necesitamos una guía, que necesitamos acudir al Salvador. Así que la Biblia, como un todo, la Biblia que hoy tenemos, es un mensaje
o un libro para salvación. Vea lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia es un libro que nos ayuda a saber cómo conducirnos en esta vida, cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo conducirnos en esta tierra, hacer la voluntad de Dios para finalmente ser salvos. Entonces, estoy perdido y necesito salvación. ¿A dónde voy para recibir esta salvación? A Jesús, el mensajero de Dios, y a su mensaje, que son entonces la guía que nos lleva a la salvación. Y esto, mis amados amigos, es el capítulo 1 del libro o de la carta a los Hebreos. En 14 versículos nos ha dejado ver el escritor la superioridad de Cristo a los profetas, a los ángeles, porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Ese, mis amados hermanos, entonces, es el capítulo 1 de los Hebreos, donde hemos aprendido la palabra clave es guía. Jesús es nuestra guía. Su mensaje es nuestra guía para alcanzar la salvación, para llegar a la vida eterna. Espero este mensaje, hermanos, haya calado en su corazón, sea de gran ayuda para su vida espiritual. Si tiene dudas o consultas, por favor, déjenos saber y con gusto estaremos dando respuesta a estas preguntas. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes, hermanos. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Paz en Cristo Jesús. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la